mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Hoy nuestro estudio bíblico lo vamos a basar en dos puntos importantes sobre el Antiguo Testamento. El primero, la monarquía en Israel. Aunque Israel estaba rodeada por naciones que habían sido gobernadas por reyes durante muchos años, Asiria, Babilonia, Egipto y las naciones de Canaán, la monarquía y una forma centralizada de gobierno no apareció en Israel hasta cerca del año 1000 a.C. Antes de este tiempo, las escrituras judías dicen que en aquella época aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le placía. Lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 21-25. Durante ese periodo, las diversas tribus de Israel eran más o menos independientes entre sí. Sin embargo, cuando eran atacadas por un enemigo mutuo, se unían bajo la dirección de los líderes especiales, escogidos por Dios y llamados jueces. Como estos ataques se hicieron cada vez más frecuentes, muchas personas en Israel sintieron la necesidad de tener una forma permanente de liderazgo. Por ello, la gente dijo: nombrar un rey que nos gobierne, como es costumbre en todas las naciones. Primera de Samuel, capítulo 8, verso 5. Esta demanda causó serios problemas en Israel. La gente necesitaba un líder militar fuerte para hacer frente a la situación política. Pero cuando Israel dijo que quería ser como todas las naciones, ellos negaron su relación especial con Dios. Desde la época de Moisés, el pueblo de Israel se veía a sí mismo como pueblo escogido por Dios, y su rey era Dios y no un hombre. Samuel, un profeta y último juez de Israel, advirtió a la gente sobre los peligros de tener un rey humano. Lo encontramos en 1 Samuel capítulo 8, verso 11 al 18. Al final, accedió a llevar el asunto ante el Señor. Este rey debía ser elegido por Dios y se esperaba que su reinado hiciera visible el reinado invisible de Dios sobre el pueblo. De esta manera tendrían su rey, pero Dios seguiría reinando sobre ellos. Las escrituras judías reflejan evaluaciones positivas y negativas sobre la manera en que la monarquía funcionó para Israel. Por ejemplo, el primer rey, Saúl, olvidó su papel de líder elegido de Dios muy poco después de ser coronado rey. Su reinado terminó de manera triste y trágica. Primera de Samuel 15. Por otro lado, David es, sin lugar a dudas, el mejor ejemplo de un rey fiel. Dios recompensó a David por su obediencia al prometerle que siempre gobernaría a Israel alguien de su familia. Segunda de Samuel 7. Algunos reyes después de David se negaron a obedecer la ley de Dios y reinaron sin tener en cuenta las instrucciones de Dios. Muy a menudo estos reyes, como Acab y Manasés, fueron asesinados y rápidamente olvidados. Otros, como Ezequías y Josías, hicieron todo lo posible para servir a Dios y fueron recompensados por su fidelidad
con muchos años de permanencia en el trono. El experimento de 400 años de Israel con la monarquía se acercó a su fin en el año 721 a.C., cuando el reino del norte, Israel, fue destruido por Asiria. Cuando los babilonios derrotaron el reino del sur, Judá, y tomaron cautivos a Sedequías y a sus principales ciudadanos, la monarquía en Israel terminó. Y ahora hablaremos un poco de las experiencias en el desierto. Cuando atravesamos un desierto, una crisis nacional, eclesial, familiar o personal, solemos pensar que todo se trata de un ataque del enemigo, algo que no debería suceder y que no deberíamos aceptar. Sin embargo, el peregrinaje de Israel después de su liberación de Egipto nos recuerda que los desiertos no son solo cuestiones del destino, temporadas de mala suerte o artimañas diabólicas. Ellos pueden ser lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. El propósito de Dios en el desierto. El libro del Éxodo es uno de los libros más importantes de toda la Escritura. Ahí vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de la tierra prometida, un lugar donde vivirían en abundancia y paz. Pero luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y presenciar la destrucción del ejército egipcio, lo que Israel vio en el horizonte no fue la tierra prometida, sino un desierto. Aquella nación que marchaba con esperanza ahora caminaba con hambre, fatiga y frustración al no ver señal de la tierra que fluía leche y miel. Lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16, 2 y 3. ¿Podríamos pensar que se había equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto para luego matarlos en el desierto? No, el desierto no fue un accidente ni un descuido de Dios para con Israel. Cuando Moisés recordó el Éxodo mientras instruía a las nuevas generaciones, Él les dijo: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Amado, el desierto y la ausencia de recursos traerían a la luz lo que había en el corazón de Israel y cuál era su nivel de compromiso con Dios. Ezequiel 20, 5, 8, 16. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora Él necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Podemos ver que la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Dios. Esto solo sería posible a través del desierto. Un proceso largo y doloroso. Sí, amado, es un proceso largo y doloroso que va en contra de nuestra cultura y naturaleza por al menos 2 razones. Primero, porque nadie quiere sufrir. Todos buscamos la superación y evitamos el dolor. Y segundo, porque todos perseguimos la satisfacción inmediata. Por ejemplo, cuando oramos no solo deseamos obtener lo que pedimos, sino lo que queremos ahora. El relato de la creación nos enseña que toda la vida en el desierto no es el plan de Dios para la humanidad. Él creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén, un lugar maravilloso, donde no encontramos referencia a un desierto o lugar de sequía. Sin embargo, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos 5:12.
Ahora Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él. Y eso fue lo que hizo con Israel en el desierto, escudriñar su corazón y disciplinarlo como un padre a su hijo. Deuteronomio 8:5. Así que Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional por un tiempo. Sí, todo era parte de su plan. Él te humilló en el desierto y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Amén. Podemos ver que el desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, silencio, enfermedad o muerte. Al salir de allí, tú serás una mejor o peor persona. Tú decides. Quizás resultes convirtiéndote en alguien más maduro en el Señor y más sensible a su voz. O posiblemente alguien más amargado, cínico y desesperanzado. Pero jamás saldrás igual. O sales como un buen cambio o sales siendo peor de cómo entraste. Así que la pregunta clave es: ¿cómo salir victoriosos de los desiertos, entendiendo la forma en que Dios puede usarlos? La respuesta está en la provisión de Dios para nosotros. Nuestro plan en el desierto. Para Israel, la provisión de Dios fue el maná, una sustancia desconocida y extraña que aún muchos hoy quisieran entender. Se sugiere que muchos quisieran entender. Se sugiere que el nombre que el pueblo le dio a este alimento viene de la expresión hebrea manú, que quiere decir ¿qué es esto? Lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 16, 15. Israel buscaba alimento físico, pero Dios quería una relación con ellos. Por eso la provisión del maná era diaria, no semanal ni mensual. El Señor quería enseñarles a su pueblo y a nosotros hoy que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de los desiertos es una relación íntima con Él y en dependencia de Él. El desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunicación con Dios. En el desierto, donde toda fuente de seguridad y estabilidad en el desierto desaparece, se hace evidente que necesitamos al Señor. Debemos conocer que Él es nuestro Dios. Por eso es importante recordar que el pueblo que murió en el desierto no murió debido al hambre, ni por lo duro que era la prueba, Deuteronomio 8:4, sino porque no creyeron en la palabra de Dios. Números 32:13. Ahora, cuando leemos el relato del Éxodo, particularmente en la provisión del maná, vemos que Moisés le declaró al pueblo: por la mañana verán la gloria del Señor. Éxodo 16:7. Al ver el maná, ellos verían la gloria de Dios, de manera que el maná apuntaba a Dios. Y como el mismo Jesús reveló más adelante, apuntaba a Él mismo. Gloria a Dios. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Lo tenemos en el libro de Juan capítulo 6, verso 35 al 36. Amado, cuando camines por el desierto y te sientas al borde del colapso, sí, ciertamente serás tentado. Y serás tentado a demandar las señales de Dios para comprobar si existe y si no te ha olvidado. Serás tentado a murmurar contra Él y olvidar las maravillas que ha hecho en el pasado. No seremos los primeros. Lo encontramos en el libro de Juan capítulo 6, 30.
Pero Dios nos llama a remover totalmente de nuestras vidas la murmuración y el deseo de ver más señales milagrosas para que podamos enfocar la mirada en la persona a quien apunta el maná, Jesucristo. Es posible que en tu mente sepas que Jesús es el pan de vida, pero en la vida cristiana saber las cosas correctas acerca de Dios no es suficiente, amado. La vida cristiana se trata más bien de conocerlo de manera personal y real. El desierto es una buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunión con Dios. Por eso cada vez debemos acercarnos más a nuestro Señor. Debemos realmente tener esa comunión estrecha con Él, pues Él es la verdadera y más grande provisión para cada uno de sus hijos en medio del desierto. Solamente, amado, amada, mantén tu mirada en Jesús y confía en Él. Te bendigo grandemente. Amén.